Hola amigos? Buenos días. Raúl Gómez para AMSI Media. Nos encontramos con dos actrices, dos intérpretes, dos creadoras de textos. Estamos con Daniela Bueno y Joana Juliet. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, gracias por el espacio. Felices, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Chicas, platíquenos un poco acerca de, corríjanme si me equivoco, pero según yo, esta es la pronunciación correcta o la que pienso que es correcta. ¿Sextoy? ¿Estamos bien? Sí, bueno, estamos jugando un poquito con el nombre porque cuando está escrito, pues nos ocultan por El ahí. algoritmo nos El oculta. algoritmo nos hace de las suyas y decidimos ponerla SX Toy, pero sí tiene que ver con ese juguete que ya todos conocemos. Ok, chicas, platícanos acerca de esta nueva temporada que va a ser a partir del 8 al 29 de marzo, teniendo en cuenta digámoslo así, de cierta forma, reestrenan en una fecha muy importante, en un marco demasiado importante que tiene bastante peso y sobre todo aquí en nuestro país. Platíquenos un poquito, chicas. Sí, la idea de siempre tenerla presente, la temporada pasada también la estrenamos en el mes de marzo, es muy importante por el mes de la mujer, también coinciden que es justamente el día de la mujer, el 8 de marzo, y a pesar de que sí se selecciona este mes, a los teatros les interesa mucho, creemos que es un proyecto que obviamente tiene que estar siempre, siempre en la palestra, siempre se tiene que estar hablando de esto. Es un proyecto que fue creado por mujeres, escrito por nosotras mismas. Cada una de las intérpretes escribió su texto, su historia, y bueno, habla sobre el rol de la mujer en la actualidad, desde distintos focos, ¿no? Y la verdad, es una obra que no es algo de mujeres contra hombres para nada. De hecho, muchas historias dibujan la infancia de cada niña, la infancia en las familias, tanto en México como en Latinoamérica, que en la mayoría, o sea, también nos preguntamos, este patriarcado que sigue existiendo, pero en la mayoría de los hogares, las que crían somos mujeres. Entonces allí nacen muchas preguntas a partir de allí. Tenemos público de todo, mujeres, hombres, y muchos hombres también se acercan a nosotros, no solo mujeres. Es como, son historias muy cercanas que cualquiera se puede sentir identificado, que se da una catarsis entre el público las actrices, la producción, digamos, el grupo. Y eso fue lo que nosotros hemos visto como interesante de seguirla mostrando, ojalá en escuelas, universidades, porque, porque sí, la gente se identifica mucho y existe luego esta conversación. La gente no es que ve la obra, va y se va. No, eso es algo que nos ha hecho también querer continuar con el proyecto, del interés que vemos genuino del público. Son 7 monólogos en los cuales se mezcla o tiene una mezclanza entre algunos un humor negro y algunos temas como violencia e inclusive el deseo, ¿no? ¿Cómo encontraron, chicas, el equilibrio y no solamente ustedes que las tenemos aquí en entrevistas, sino en general, siendo un colectivo, cómo encontraron ese equilibrio para generar estos textos y poder presentarlos? Bueno, este proyecto es muy interesante porque nació de un laboratorio de dramaturgia en donde las actrices nos reunimos a hablar sobre el rol de la mujer alrededor de una frase que es la mujer como objeto. Entonces, empezamos a descubrir entre nosotras que cada vez que alguien compartía una experiencia, la otra levantaba la mano y decía, a mí también me pasó. Yo también viví eso. Empezamos a encontrar como ciertas cosas que eran muy parecidas en nuestras experiencias. Entonces, a partir de ese momento, lo que decidimos fue
ok, vamos a hacer una lectura a ver si esto funciona junto, ¿no? ¿Cómo hacemos para armar una sola cosa con nuestras historias? Y funcionó. Hicimos una primera temporada en el 2020 con otra dirección y fue nuestro primer experimento o acercamiento a llevarlo al teatro y funcionó. Nos detuvimos por la pandemia, pero nos dimos cuenta que había un trabajo colectivo del laboratorio de dramaturgia que se veía en escena, que se veía la sororidad, que se veía que estábamos juntas en una misma cosa, a pesar de que los textos son muy distintos entre sí. Están escritos, o sea, yo, por ejemplo, mi texto tiene mucha imagen poética y hay otros que son mucho más crudos. Y definitivamente sí descubrimos como directoras que queríamos que el viaje de esto, ya estamos hablando de temas difíciles, que fuese lo más vistoso y lo más digerible para el público. Que fuese ese viaje entre me río, estoy incómoda, ¿por qué pasa esto? Y me vuelvo a reír y la imagen es vistosa, o sea, como que es un montón de estímulos. Decidimos que el espectáculo fuese un montón de estímulos para que sí se movieran las fibras del público y generara una conversación después de la salida del teatro. Sabemos que al inicio, cuando se presentan o al inicio de la obra, de la presentación de los monólogos, entran en una especie como de vitrina. ¿Cómo llegaron a ese punto creativo? Porque sí resulta ser, o sea, sabemos todo el contexto que existe, ¿no? La objetificación que a veces se le da a la mujer, que no se le da el valor suficiente. ¿Cómo llegaron a este punto creativo para decir, ok, vamos, el inicio va a ser como en una especie de vitrina, como si fuera un aparador de algún negocio? ¿Cómo llegaron a ese punto, chicas? Sí, bueno, la lectura, la verdad, se lo dan, lo que nos ha dicho a veces el intercambio con el público, a nosotras mismas nos sorprende, así como que, mira, o sea, qué bueno que proyecta esto también. Para nosotras fue, todo comenzó con la historia de uno de los monólogos, que queríamos usar una estructura así, ¿no? Transparente, que se viera como frágil todo esto. Y empezamos a jugar con eso, ¿no? Como que, mira, pero si esta vitrina se transforma en esto y en esto otro. Y claro, cuando empezamos a ver todo el uso que le estábamos dando, el momento de que todas estuviéramos al principio allí, era como que esta única mujer, porque también pasa que nos han dicho, es como escuchar a una mujer picada en 7. Entonces es como, porque hay mujeres que nos han dicho, yo con cada historiecita o me había pasado o le había pasado a mi hermana o lo escuché en la noticia entonces era como esta mujer latinoamericana hablando, es muy universal. Entonces es como esta caja de Pandora que decide abrirse y sale esa voz de mujer a contar historias que a muchos les pueden intimidar o también parece algo como voyerista, ¿no? Para el público. Entonces, también puede ser la imagen de un libro que comienzas a leer, que se abre. Obvio, sí, al principio estamos allí, ¿no? Pero la sensación que a nosotros nos da es como que estas mujeres que salen a respirar, salen de la caja, a decir. Y bueno, al final, bueno, no les voy a contar, pero sí, esa estructura va mutando y es muy interesante verlo en el juego escénico. Y precisamente desde la parte creativa juega un rol importante dentro de estos 7 monólogos, dentro de estos 7 textos, ya que, como ustedes dicen, ¿no? La interpretación de cada uno de los que las va a ver es mucho distinta, pero se asemejan y yo creo que llega a tal punto de formar un solo criterio, digamos, de cierta forma. Aprovechando, Daniela, bueno, que tú eres intérprete, autora y directora de todo esto, intérprete de La Cubeta Roja, platícanos un poquito qué tan difícil fue escribir desde lo emocional, qué tanto de ti existe dentro de este texto y cómo fue el proceso quizás catártico y vulnerable que tuviste para realizar este monólogo.
Bueno, en mi caso, creo que en ese monólogo está todo de mí. O sea, todo de mí. Si bien es cierto, decidí un enfoque un poco más poético, hay como atmósfera de magia, ¿no? Como de cosas que suceden de una manera distinta. Siento que hay mucho de mí porque está la historia de mi abuela, está la historia de mi crianza, está la historia de incluso mi relación con la sexualidad en algún momento de mi vida. Y sí, o sea, yo puse todo allí, yo puse mi alma ahí. Y entonces en el proceso de crear la obra, hubo, hubo sanación, diría yo. Hubo sanación porque llegó un momento en donde de tanto hacerla o de tanto leerla, empecé inclusive a entender a mi abuela, a entender lo que me pasó a mí, a agradecer inclusive a mi propio proceso, a alejarme de la víctima, que es algo que tiene mucho la obra. No revictimizamos a las mujeres. Es muy importante para nosotros rescatar es la fuerza que tenemos dentro de nosotras y eso me pasó. Y luego, para alejarme del texto y volver a interpretarlo desde un lugar más de la actriz, de decir, sí. ¿Cómo creo estas imágenes y me alejo del dolor? O sea, ya esto me pasó. Ahora quiero que no le pase a los demás. Creo que lo que me mueve. Quiero que no le pase a mi hija, quiero que no le pase a la gente que va, quiero que si tienes una sobrina, una amiguita, alguien, un niño cerca, sepas lo frágil que es la infancia y cómo puede transformar nuestras vidas. Entonces, bueno, fue complicado, confié absolutamente en la mirada de Johanna en el momento de interpretar. Creo que por eso somos dos, porque decidimos confiar en la otra en el momento de interpretar. Yo no me estoy viendo. Entonces, me sentí muy guiada realmente por Joa para poderlo hacer. Ay, lo mismo. Y siendo una historia tan íntima como tú dices, o como nos acabas de explicar, viniendo de raíces, de herencia, también de una herencia femenina que viviste o que tuviste dentro de tu infancia, ¿cómo fue la realización y el trabajo del cuerpo en esta escena? Es muy particular. Sí, es de lo más físico. Sí, es muy físico porque la estructura en mi monólogo se convierte en una bañera y yo hago todo un performance dentro de la bañera, que es la vitrina acostada. Y realmente sí había un poco de pudor en el momento de empezar a hacer el trabajo físico, porque está tan pegado a mí, a Daniela, que era difícil, o sea, te lo juro, era como, me estoy desnudando aquí enfrente del público, literalmente, o sea, no me tengo que quitar ni una prenda de ropa para sentirme completamente desnuda al frente de esta gente, porque esta es mi historia, esta es mi abuela, esta es mi vida, esto fue lo que yo descubrí, entonces sí fue complicado, pero lo logramos. Sí, y es curioso porque en cada monólogo, con cada uno pasó, que como son historias tan cercanas, cuando nosotras tomamos las riendas en la dirección, decidimos desdoblarnos. Vamos a distanciarnos un poco de cada una de nosotras mismas para que esto se vea también más universal, porque a veces nos pasaba que con las lecturas y eso, o sea, se volvía como muy introspectiva la lectura. Cuando hacemos esta apuesta, que es lo que hablamos, muy vistosa, aunque dándole mucha potencia a la historia, al principio nos incomodó a todas. Era como, ¿ah? O sea, era como un cortocircuito, pero de verdad el juego es increíble, todas lo entendimos al final y lo agradecimos también. Y aprovechando, Johanna, que tomaste la palabra, Johanna, autora e intérprete de Puta. Tragamos. Bueno, también no hay que desmitificarlo, ¿no? Ni tampoco yo creo que satanizar la palabra, mucho menos en un país donde comúnmente es utilizada, ¿no? Y yo creo que sería un poco absurdo y un poco ignorante el no ocuparla como es, ¿no? El no decirla como es, el no pronunciar sus letras, todas las letras de esta palabra.
puta, que tiene una connotación bastante fuerte, una connotación cargada de violencia, de estigmas sociales. ¿Qué te impulsó, Joana? ¿Qué te impulsó para apropiarte de esta palabra y generar un texto alrededor de ella? Bueno, eso fue como cuando estábamos buscando la idea para cada una crear nuestra historia. Nos remitimos la mayoría a la infancia. Y esta palabra, o sea, como que sí, a lo largo de mi vida me ha afectado mucho y decidí como tratarla y ver como el porqué de esto me causó tanto daño en mi crianza y en las mujeres de mi crianza, en todas, en mi madre, en mis hermanas, en mi abuela, ¿no? Y entonces hago como una disección de la palabra a través de mi historia, de cómo la viví yo. Y era como curioso porque había una chica en el taller, mucho más jovencita, y me dijo, ay, imagínate todo el peso que tú le das a esa palabra. Y nosotras más bien en nuestro grupo de amigas es como más buena onda de que, ay, puta, ¿qué hiciste? Ay, te pasaste de puta, como algo cool. Y Ajá. entonces era como que cada generación, ¿no? El peso que le ha venido dando, pero sí es verdad que todavía, de hecho, nosotras hemos hecho entrevistas así entre nosotras mismas mujeres, cuando le hemos preguntado, ¿qué sientes tú cuando te han dicho puta? ¿Alguna vez te han dicho puta? Y de una vez, ¡pah! Es como algo que a la mujer no sé, nos pega muy, muy, porque como no las han mal usado, de hecho yo hago la comparación de esa puta que es tu mujer salvaje, de no olvidar esa mujer salvaje, ese poder en tu sensualidad, sexualidad, de por qué la gente trata de ocultar eso en la mujer. Y entonces al final es como una reconciliación con esa palabra y resignificarla, más bien. Y sí, y siendo, yo creo que los contextos son los que sirven y permean mucho al entendimiento de esta palabra, ¿no? Como tú dices, para algunos o algunas, el puta puede ser algo más social, ¿no? En un tema más entre colegas, entre amigas, pero cuando ya viene el comentario, la palabra de forma externa, yo creo de alguna persona que quizás tenga inconveniente con nosotros o con ustedes, con las mujeres, yo creo que ahí denota la educación inclusive y lo fuerte que es esta palabra, ¿no? Sí. Y ¿Cómo? entre otra cosita que quería agregar, como que en el caso de la mujer que te digan puta es algo ofensivo, pero en el caso del hombre, entre más mujeres tengas es algo más cool. Entonces ellos más bien, no lo voy a generalizar, obviamente, pero sí pasa, ¿no? Como que, ay, sabes, como que qué cool, Él es el tengo Latin Lover. el Latin lover, exacto. En Ajá, cambio la mujer puta, es como mira la puta, o sea, ajá. es eso, ¿no? Como que, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que esconder eso en tal caso y en el hombre es cool, ¿sabes? Sí, no, el ser puto, hacer, hacer puta en contextos son muy distintos, ¿no? Sí. Y siendo un texto tan feroz, Joana, tan fuerte, ¿cómo fue el construirlo? ¿Cómo fue desde la parte técnica hasta la parte más emocional tuya? Bueno, empezando escribiéndolo, fue muy doloroso, o sea, no te voy a mentir, fue muy doloroso y de hecho todavía hablo de eso y me pega, o sea, es como, porque sí, también me voy muy a lo íntimo, a es casi un testimonio, por no decir, o sea, es un testimonio. Hay cositas que ficciono, pero es muy. Podría ser como que tú me escuchas y es como que estuvieras escuchando a una mujer haciendo terapia también. Y me funcionó mucho como terapia, la verdad. Fue un trabajo, a pesar de que nosotros es un trabajo artístico y todo esto, pero para muchas fue un trabajo terapéutico. Atreverme a decir eso en teatro era algo que yo tenía también claro, como que si yo voy a volver a hacer teatro es porque yo quiero decir algo realmente que quiera decir y que necesite decir y que bueno, sirva que lo diga, ¿no? Para algo. Y llevarlo a lo técnico, ya a la parte de dirección,
traté también, o sea, hicimos este trabajo de desdoblamiento, porque sí es algo que de repente en las partes que más me afectaba traté de más bien distanciarlo, porque puede ser que en todas las funciones uno esté así como, ¿sabes? Muy de recordando todo eso, me voy mucho a la infancia y tanto ya de que lo llevamos a otro lugar, desde lo puedo decir y lo puedo hacer ya a manera de como el oficio, ¿no? Como actriz. Como ambas son directoras de este proyecto, de este Sex Toy Lab, digámosle de cierta forma, ¿cuál ha sido el mayor reto que ha representado para la representación de esta obra, de estos 7 monólogos dentro del teatro Shakespeare? Pues el mayor reto, o sea, para todas las personas que han hecho teatro o que saben algo de producción, ponernos un proyecto en los hombros ha sido fuerte. Atrevernos a hacerlo, siento que también ha sido complejo. En mi caso, yo podría decir que este proyecto me ha dado mucha seguridad sobre mi artista, sobre quién soy como creadora, y eso fue de las cosas más difíciles de lograr. Yo decir, soy suficiente y puedo hacer esto porque tengo las capacidades. Y esto está unido al hecho de que nos han hecho creer que no, que necesitamos al hombre o necesitamos a otro o cuánto tienes que hacer para probar que eres suficiente, ¿no? Y este trabajo ha sido muy personal en ese sentido. Me pongo el proyecto en los hombros y vamos. Otra de las cosas complicadas creo que obviamente hacer el engrane, ¿no? De 7 actrices en escena, que esto se vea como una sola cosa, que desarrolle un lenguaje de todo el espectáculo que sea entendible, comprensible e inclusive disfrutable, ¿no? O sea, creo que allí hemos trabajado un montón para que el espectáculo sea el éxito que es. algo que te guste ver, ¿no? Porque siento que el tema es difícil ya de por sí. Si tú le dices a alguien, bueno, vas a ver historias de abuso, siento que puede ser muy fuerte, ¿no? Y lo que quisimos fue crear un discurso completamente distinto, ¿no? Y justamente hablando de que son 7 chicas, 7 hermosas mujeres, ¿cómo fue para ustedes como directoras el engranar, el poder formar solo una sola amalgama y para realizar todos estos procesos, ¿cómo fue? Bueno, delicioso, divino. O sea, también es otra cosa que nos han hecho creer que trabajar en solo mujeres, que somos enemigas entre nosotras mismas, para nada. O sea, para nada. Este trabajo ha sido hermoso, o sea, sumamente colectivo. Nos escuchamos, somos si alguna quiere decir algo, o sea, digamos que el concepto es de Daniela y nuestro, así la dirección, pero muchas también han colaborado en dirección también, ayudarnos porque así nació Sexto, y o sea, cuando escribimos los textos fue así, entre nosotras mismas nos amadrinamos, como que decíamos, ay, si te vas por este personaje, y qué tal si estudiamos este arquetipo, o sea, y nos escuchamos sin ningún tipo de ego, o sea, es como nos desprendemos completamente de eso cuando llegamos iniciamos todo este proceso. Yo diría que inclusive Sextoy es una práctica de equidad dentro de este proceso. O sea, eso es lo que significa para mí. Ok, no tenemos equidad afuera, vamos a practicarla aquí entre nosotros. 100%. Ha sido, de verdad, porque nos han dicho que 7 mujeres, no, para nada, más bien todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay una hermandad que se va a ver, o sea, eso se ve. Y
Y bueno, y es lo que ha hecho crecer este proyecto. O sea, esto no se va a quedar solo aquí en teatro. Seguimos escribiendo, esto va a continuar, porque es algo Eh, que te pide, que lo pide solito. sí. Y justamente mi siguiente pregunta era virado hacia allá, a sabiendas que agotaron la primera temporada. Sabemos digo, más en un país donde el consumo de teatro es un poquito, ¿sabes? De repente puede ir muy alto, de repente puede ir muy bajo. Sabemos que agotaron la primera temporada, chicas. ¿Existe alguna posibilidad de que no se queden únicamente solo en la capital? ¿Existe la posibilidad que ustedes se puedan mover alrededor de toda la República? Platíquenos un poquito. Bueno, en eso estamos trabajando. Tenemos varias conversaciones abiertas en diferentes estados, como por ejemplo Querétaro, en donde queremos ir con la obra, llevarla. O sea, realmente sentimos que es una cosa que hay que compartir, que es un tema además muy vigente para México, que es necesaria esta conversación todo el año, como decía Joana. Sí, sí. Entonces, sí, o sea, como que lo que quisimos hacer, ok, vamos a hacer estas temporadas en México y de aquí en adelante, pues es masificar o ampliar el espectro donde podemos llevarlo. Chicas, pues nada, ya hemos llegado al final de esta hermosa entrevista, agradeciéndoles principalmente el que hayan desmitificado con estas 7 puestas en escena, con estos 7 monólogos, que se hayan inclusive dado más de ustedes, que su intimidad se haya quedado un poquito rezagada por presentar cada uno de estos textos. Les agradecemos mucho eso. Chicas, invítenos a ir a ver al Foro Shakespeare los monólogos. Bueno, los esperamos el próximo domingo 8 de marzo. Vamos a estar solamente por 4 domingos a las 6 de la tarde en el foro principal del Foro Shakespeare. Es una obra necesaria, es algo que tenemos que hablar, seguir hablando. Vas a sentir, vas a estar distante de tu teléfono por 1 hora y media. El teatro es necesario también por eso, nos hace sentir vivos, nos hace sentir que formamos parte también de este colectivo, tanto mujeres, hombres, y hay que darle mucha importancia a eso en estos momentos. O sea, vas a ver una historia que de verdad tenemos algo que decir. Es una montaña rusa de emociones, sin duda alguna, y no te vamos a defraudar, pero para nada. Muchísimas gracias, chicas. Yo soy Raúl Gómez para AMSI Media. Que tengan buen día. Gracias. Igualmente. Y mucha mierda. Mil gracias, Raúl. Te esperamos.